Hola, un saludo cordial para todos, buenas noches. Ya estamos en el sexto capítulo de Diálogos con Andrés Ospina. Como siempre, invitados de lujo a esta hora todos los miércoles, la cita después de las 10 de la noche a través de las diferentes plataformas virtuales. Hombre de poca estatura, pero un tamaño inmenso en su corazón, en su mente y en su experiencia en temas no muy tratables para muchos, pero para él lo fue haciendo realidad, fue dejando ese dolor, fue dejando esos temores y esos rencores que producen diferentes acciones en la vida que no son muy buenas, como es la violencia. Nuestro invitado de esta noche, Jesús Mario Corrales, de la Fundación Nuevo Amanecer. Jesús, ¿qué tal? Bienvenido a Diálogos con Andrés Ospina, ¿cómo me le va? Muy bien, Andrés, aquí siempre tratando como de que este proceso realmente salga adelante y que las mayores beneficiadas puedan ser las personas que han sufrido el rigor de la guerra en este país. Gracias, Jesús. ¿Usted dónde nació? ¿Dónde empezó a hacer toda su vida? A ver, yo nací en la vereda Buenos Aires, del corregimiento de Villarrodas, municipio de Obando. Mi familia patriarcal es cartagüeña. Por parte de mi madre son antioqueños y pues desde muy niño me ha gustado como estar en todo el tema de trabajo con comunidades. Queremos conocer acerca de su núcleo familiar. ¿Quién conforma su núcleo familiar? ¿Cómo está compuesto? Mi hogar matrimonial, pues está mi esposa, tengo 3 hijastros, 3 chicos que yo levanté. Ahora tengo 3 hermosos nietos, que son mi mayor motivación. Y no, un hogar humilde, dentro de todas las dificultades, pero tratando de dar ejemplo siempre a los demás. Jesús, ¿cómo inicia el tema de la fundación? Retrocedamos el tiempo, hablemos acerca de cómo llega usted a ser líder de víctimas del conflicto en el municipio de Cartago y también creo que fue en diferentes partes de Colombia. Cuéntenos. A ver, Andrés, déjame primero contarte que yo desde la edad de los 16 años empecé a trabajar la docencia, inicié en Obando, de allí me salió una oferta para irme al departamento del Meta en los años 83, me voy al Meta, allí inicio trabajando como docente en el municipio, en mesetas, y en razón a mi buen trabajo, me nombran a nivel nacional por el ministerio y me voy a trabajar a una vereda que se llama Vereda Alto de los Andes, ya concretamente más cerca al secretariado de las FARC, entre Mesetas y La Uribe. Allí estuve hasta el año 98, cuando en razón también a mi buen trabajo y la escuela donde yo laboraba fuimos ganadores de un premio a nivel nacional como la mejor experiencia significativa en trabajo con comunidades, y resulta que el habernos ganado este premio allí hizo que el Frente 40 de las FARC me cogiera entre ojos y me catalogaran como informante del gobierno. Tuve un juicio revolucionario. De ese juicio revolucionario traté de salir de avante, pero coincidió con que se presentó un campamento nacional que organizó el gobierno Samper en el año 97 para niños pobres, entre los pobres, y eran 800 niños del departamento del Meta que estarían en ese campamento. De mi vereda mandamos 3 y resulta que estos niños no fueron llevados al lugar donde inicialmente nos dijeron que los iban a llevar, sino que los llevaron fue a la base militar de Apiay, y allí estuvieron una semana durmiendo en carpas, compartiendo con soldados, y pues esto me trajo a mí un problema bastante delicado con la guerrilla, porque definitivamente ya ellos definieron de que yo sí era un informante del gobierno por haber mandado a estos niños a este lugar, un lugar que inicialmente lo que nos habían dicho oficialmente en papeles era en el Parque de la Llanura, pero que nunca hemos entendido por qué terminaron estos niños, de los cuales hoy por hoy hay uno muerto.
cómo terminaron siendo llevados a esta base militar y provocando el daño tan grande que se ocasionó porque pues me tocó desplazarme, perder todo lo que ya tenía forjado allí y no solamente eso, sino que se perdió un trabajo muy bonito que se estaba haciendo en la escuela donde yo estaba porque ya teníamos un bachillerato también conformado con más de 90 estudiantes y que al venirme yo todo esto se destruyó. Llegamos a Bogotá un 9 de abril de 1998, un jueves santo. Tremenda la situación, Andrés, porque eso es lo que me tiene metido en todo este cuento. Porque si uno que conoce las normas, uno que se sabe defender, ha tenido que vivir el rigor ya no de la guerra, sino del abandono estatal, de cómo uno muchas veces tenía que prácticamente pedir limosna para poder sostener la familia o para una pasta o para algo, porque hasta la atención en salud era bien compleja. Y estuve en Bogotá hasta enero del 99, que pedí reubicación para el municipio de Santuario Risaralda, que es donde actualmente vive mi madre, y me fui para allí con tan mala desdicha que llegué en un momento mal para el municipio de Santuario, que había incursión paramilitar. Allí logro ubicarme en un colegio, en el Colegio María Auxiliadora, pero empecé a ver que había mucha deserción estudiantil de jóvenes. Hice una investigación, encontré que los jóvenes estaban siendo reclutados y como siempre pues salí a la defensa y a la denuncia de lo que estaba pasando, y esto conllevó a que en el año 2002, en agosto del 2002, yo fuera ya retenido por el bloque Héroes de Guática, paramilitares, donde si con las FARC había habido un sufrimiento porque perdí todo lo que era económico, ya con los grupos paramilitares realmente, Andrés, viví lo que era la guerra. Viví lo que era la guerra, entre ellos tengo 9 hechos victimizantes reconocidos, de los cuales 7 fueron causados por grupos paramilitares, como fue el de tortura, una tortura profunda que es difícil describirle a los ciudadanos y que realmente hablar de ello hiere mis sentimientos, hiere mi corazón y trae recuerdos muy ingratos, que pienso yo que ningún ser humano, por más malo que sea, se los merece y que está dentro de todos los contextos irracionales de lo que es el derecho fundamental de todo ser humano. En el municipio de Cartago, ¿cómo llega usted? Porque usted se crió básicamente, sus inicios son en Obando, pero ¿cómo llega a sentarse aquí en el municipio de Cartago? ¿Cómo llega usted acá? No, Andrés, a partir de lo que me sucede en Santuario, después de estar retenido 3 días con los paramilitares y después de que hicieron con mi cuerpo, hicieron conmigo todo lo que a ellos se les dio la gana, me dejan en libertad y creo que eso se lo tengo que agradecer a Dios, que me dio una segunda oportunidad de vida, y reconocer en la Defensoría del Pueblo, en una organización que es CODES, y la Cruz Roja Internacional, que fueron los que actuaron y me sacaron y sacaron mi familia de Santuario, otra vez para Bogotá, un nuevo desplazamiento, un nuevo sufrimiento, un nuevo rompimiento del proyecto de vida, porque se rompe el proyecto de vida, Andrés, y reconstruirlo es muy difícil, ¿sí? Por todo lo que significa, por todo lo que se pierde. Regreso a Bogotá, a mí nunca me ha gustado Bogotá para vivir, pido mi retorno o reubicación para Obando. El gobierno me dice que para Obando, por temas de seguridad, por temas de orden público, no me pueden dar la reubicación. Yo la pido para Cartago y me la aprueban para Cartago. Llego a Cartago en mayo del 2004 y lo que veo es que hay una manipulación de las víctimas, donde se hacían muchas reuniones, se les pedía mucha plata, pero en realidad no se hacía nada por ellas. Nace entonces la idea de conformar la fundación
la conformamos 4 personas, empezamos a hablar de eso, pero la pregunta de fondo era qué tipo de organización queríamos nosotros montar, si era una organización que se dedicara a conseguir plata para los líderes o era una organización que realmente se dedicara a defender los derechos de las víctimas del conflicto armado. Y decidimos por la segunda opción y creamos los estatutos y arrancamos. Arrancamos con esa fundación que la historia ya de la fundación tampoco es que ha sido muy buena, Andrés, porque hoy tristemente uno se pregunta si ha valido la pena que la fundación exista o no, porque desafortunadamente la fundación lleva hoy 72 líderes asesinados en la defensa de este proceso. Yo llevo 3 atentados que se me han hecho, infinidad de amenazas, desplazamientos, líderes de la fundación en el exilio, otros en otros departamentos huyendo aún todavía del terror y del horror que hemos tenido que vivir solamente por el hecho de estar defendiendo nuestros derechos, porque hay una cosa clara, Andrés, ninguno de nosotros escogió ser víctima del conflicto armado, porque la persona que haya escogido ser víctima del conflicto armado se equivocó tremendamente, porque es que ser víctima del conflicto armado no paga. Jesús, ¿cree usted que le ha cambiado la vida a personas? ¿Cómo ha sido ese trabajo? Pues mire, Andrés, si uno mira hacia alrededor de uno con las personas que conforman la organización, yo pienso que sí. Yo pienso que sí, en el sentido de que hemos logrado, primero, empoderarlos a ellos de sus derechos, segundo, lograr unos objetivos como es que muchas familias puedan tener una vivienda no dignificante como lo quisiéramos, pero sí al menos que tengan un recurso para que ellos puedan como restablecer su derecho de dignidad frente a ese tema de lo que es un techo, ¿sí? Creo que ha valido la pena desde la perspectiva de que si nos han dado duros, si nos han perseguido, si nos han amenazado, si han asesinado a nuestros compañeros, es porque creo que hemos hecho las cosas bien, porque hemos exigido el derecho como es, y solo que algunas personas no han estado de acuerdo con nuestro exigir y no comparten la existencia de las víctimas del conflicto armado. Yo pienso que cuando nos amenazan, que cuando nos persiguen, es porque simplemente hay una negación a reconocer que existimos unas víctimas. Shopcenter.com.co, tienda multimarcas, solo originales, y en su primer aniversario, en este mes de junio, muchos descuentos y lo mejor para ti. Calle 13, número 1N87, local 1, Barrio El Prado. Shopcenter.com.co. Encuéntranos en nuestra página web, en Facebook e Instagram. En este sexto capítulo de Diálogos con Andrés Ospina, Jesús Mario Corrales, de la Fundación Nuevo Amanecer. El tema de las víctimas, como muchos en Colombia, son difíciles de manejar, porque en toda parte y en cualquier instancia de nuestra sociedad hay mucho vivo, hay mucha persona que quiere sobrepasar la buena generosidad del Estado y de personas y se meten en muchas fundaciones, en muchas situaciones para tener un beneficio en el cual no lo deberían tener. Jesús, ¿cómo hacen ustedes ese análisis para saber si una persona si es víctima o no es víctima? ¿Cómo es ese control? Qué buena pregunta, Andrés. Mira, ese es un tema que es bien complejo y yo trabajo mucho un mecanismo que es la identificación de contexto de territorio. Y sí hemos logrado identificar que personas se han insertado en el registro de víctimas sin serlo. ¿Por qué? Porque es que, por lo menos para quienes hemos vivido la guerra en cuerpo propio, en presencia, sabemos que ese es un tema que nunca se olvida. Y uno encuentra personas que van a rendir una declaración y cuando se les pregunta el lugar de donde vienen, lo que hacen es que yo no me acuerdo, yo no sé. Personas que dicen no conocer siquiera al presidente de la Junta de Acción Comunal, no saben si hay una escuela o no en la vereda, no saben qué ríos pasaban por la vereda donde supuestamente dicen venir. Entonces ahí va uno como identificando esas personas que realmente nunca han vivido
el horror de la guerra, pero porque es que esto es un tema muy complejo, Andrés, porque resulta que, tú lo decías ahorita, como las víctimas del conflicto armado tienen unos beneficios, entre comillas, aquellas personas que per se prestan para vivir a costillas de los demás, tratan de meterse en el sistema de víctimas como para pescar en río revuelto. Pero eso se les va a caer. Eso se les va a caer porque con el tema de la ley 1448, en el ESNARIT se creó un sistema de investigación profundo sobre el tema de los desplazamientos y la Fiscalía pues está haciendo una investigación muy exhaustiva sobre ese tema e inclusive están llamando a muchas víctimas que hay factor de duda dentro del registro a que esas víctimas sustenten y muestren el lugar donde vivían y donde les tocó salir, y también se ha logrado sacar alrededor de 20.000 personas del registro de víctimas porque pues uno diría, yo soy defensor de derechos humanos, soy defensor de las víctimas, ¿por qué permitimos eso? Porque es que quien no ha sido víctima no tiene por qué estar usurpando el puesto de una verdadera víctima del conflicto armado. Porque inclusive, Andrés, hay víctimas, hay personas que vivieron realmente el rigor de la guerra y no han sido reconocidas en el registro único de víctimas, solamente por un error de narración de hechos, mientras que muchas personas que no lo fueron hicieron escuela, porque es que hasta en esto ha habido corrupción, Andrés, y hay personas que hicieron escuela para enseñarle a la gente a declarar, cobrándole a la gente para llevarlas a declarar. Y yo celebro que dentro de la Fiscalía General de la Nación se haya creado un área especial para investigar todo este tema de desplazamiento, porque eso nos va a permitir depurar un poco el sistema y que las víctimas que realmente sufrieron ese horror puedan realmente ser beneficiarias del poco monto de reparación que se les va a dar, porque lo que se le va a dar a una víctima de reparación es muy mínimo, no alcanza a 30 millones de pesos y cuando muchos de nosotros perdimos, en mi caso particular yo estimo que lo que yo perdí en el Meta pasa de los 2.000 millones de pesos y yo con 20 millones de pesos o 30 millones de pesos nunca lo voy a recuperar. Pero bueno, algo es para darle un empujón a la gente y que arranque con una nueva construcción de vida, con un proyecto de vida. Entonces sí, en esto, como hay verdaderas víctimas que están por fuera del registro, hay personas que no son víctimas del conflicto armado, hemos considerado desde la Mesa Nacional, desde el Orden Nacional, desde las mismas organizaciones que más o menos un 25-30% de las víctimas que están dentro del registro de víctimas, que son 8.700.000 personas, más o menos el 25% no vivieron realmente el horror de la guerra. Desarrollar el tema de víctimas es bien complicado y debe tener un apoyo del Estado. Hablemos de lo local. ¿Cuál ha sido el alcalde que menos le ha colaborado a usted? A ver, el alcalde que menos apoyó el tema y que lo atacó bastantemente fue en el periodo 2008-2010, 2011, en la administración de Germán González, que pues prácticamente se declaró una administración en contra de las víctimas del conflicto armado. Nunca entendí el motivo ni por qué, si por el contrario le dábamos recomendaciones, aportes, e inclusive en la posesión le deseamos suerte y que ojalá fuera uno de los mejores alcaldes para este municipio, pero por el contrario, Jesús Mario y la Fundación fuimos objetivo prácticamente militar de esta administración, donde se hicieron burdos montajes, donde a mí se me calumnió, de lo cual todavía hay unas denuncias pendientes por solucionar, donde se me señaló de una cantidad de cosas e inclusive se consiguieron certificaciones falsas desde la misma unidad de víctimas donde decían que yo no era víctima del conflicto armado y donde me tocó ir hasta la propia dirección y hablar con Paula Gaviria y decirle o soluciona el problema o yo la demando a usted porque aquí se me está haciendo un daño grande, y ella misma tener que meterse al registro de víctimas y buscar, encontrar que yo sí estaba incluido como víctimas, porque la persecución aquí fue bastante grande y el daño personal, moral que se hizo fue muy grave. Ahora vamos al que más le ha colaborado. ¿Quién ha sido para usted el alcalde que más le ha contribuido a este tema de víctimas aquí en el municipio? Bueno, tengo que decir que la administración anterior de Álvaro Carrillo fue una administración en favor de las víctimas, pero tengo también que reconocer
que la administración que más se ha metido en el cuento de víctimas actualmente ha sido la administración de Carlos Andrés Londoño. Creo que ha sido también por la incidencia que ha tenido la mesa de víctimas, la fortaleza que la Fundación Nuevo Amanecer ha tenido de insistir en que lo de víctimas se tiene que atender, se quiera o no, porque no es un cuento de Jesús Mario, no es un cuento de las víctimas, sino que es una ley que obliga a que eso se tiene que dar. Jesús, ¿su mayor tristeza? Mi mayor tristeza, ver cómo las víctimas del conflicto armado a veces somos tan revictimizadas por las mismas instituciones. ¿Cuál ha sido su mayor alegría? Mi mayor alegría cuando puedo solucionarle un problema a una víctima y verla sonreír. ¿Su color preferido? El blanco. ¿Su comida? Mi comida, el arroz. ¿Alguna canción? Sí, en vida. Jesús, ¿a usted qué le hace falta por hacer en la vida? ¿Qué me hace falta? Que se acabe ese conflicto que tiene Colombia, que es un conflicto que no tiene colores, que es un conflicto que no es blanco ni negro, que es un conflicto que no le permite al pueblo colombiano, a nuestra niñez, ser feliz, porque los mayores afectados con todo eso son nuestros niños y nuestras niñas. ¿Una persona que ha sufrido tanto ya no llora o sí llora mucho todavía? ¿Es usted una persona que llora? Sí. De verdad que soy una persona que creo que tengo mucha sensibilidad, pero más que esa sensibilidad tengo muchas afectaciones. Las afectaciones por haber vivido todo lo que tuve que vivir en el marco del conflicto armado, porque nunca he encontrado una respuesta de qué pasó. Las afectaciones de ver cómo me llegan a la oficina muchas madres de familia buscando un apoyo en nosotros y a veces no poderlo solucionar. Todo esto me afecta demasiado, el ver que los demás no pueden ser felices como realmente lo pretenden. ¿Cuál es la persona o el personaje que usted más admira, Jesús? El ser que más admiro hablemoslo desde el universo, a Dios, porque Dios nos permite, es decir, no podemos mover absolutamente nada de lo que tenemos, Andrés, sin el permiso de Dios. Shopcenter.com.co, tienda multimarcas, solo originales, y en su primer aniversario, en este mes de junio, muchos descuentos y lo mejor para ti. Calle 13, número 1N87, local 1, Barrio El Prado. Shopcenter.com.co. Encuéntranos en nuestra página web, en Facebook e Instagram. El objetivo de Diálogos con Andrés Ospina es exaltar a aquellas personas que de una u otra manera le contribuyen algo a la sociedad. Por eso hoy quisimos sentar aquí, en este espacio tan hermoso como siempre el Parque San Francisco, con una noche espectacular. Jesús Mario Corrales, hombre nacido en el municipio de Obando, en un corregimiento, hombre que divagó por ciertas regiones de nuestro país, con la no muy buena fortuna de haber tenido una adolescencia no muy buena. Por eso lo quisimos sentar acá, para exaltarlo y hacerle un sencillo, pero homenaje muy sincero de parte de la producción de Diálogos con Andrés Ospina, para esa persona que día a día trabaja en mejorar las condiciones de vida a las diferentes víctimas del conflicto armado de Cartago y sus alrededores. A través de la Fundación Nuevo Amanecer, Jesús Mario apoya a muchas personas, apoya a su entretenimiento, a su creación de vivienda, ayuda a ese desarrollo integral para que sean unas personas y no cojan un mal camino. Jesús, para nosotros es un placer exaltarlo en esta noche. Andrés, muchas gracias. No me esperaba esas palabras suyas, porque de verdad que lo que yo hago, lo hago es porque yo viví la guerra, no la vi ni en prensa ni en televisión, la viví en cuerpo propio. Y eso es lo que me mantiene vivo para seguir luchando por cada una de las víctimas. Todos los días de la vida le pido a Dios que merme esto y que a mí no me lleguen más víctimas a la oficina con historias tan tristes y tan tremendas que a veces de verdad uno tiene que pararse a atenderlas e irse al baño a llorar para que estas víctimas no lo vean llorar a uno delante de ellas, porque son historias que cuando uno dice yo viví el horror, uno encuentra que hay personas que realmente fue más triste
el hecho victimizante que tuvieron que vivir. Y de verdad agradecerle a usted por tenernos en cuenta, por hacerle un reconocimiento no a Jesús Mario, sino a esas miles de personas víctimas del conflicto armado, que como se lo dije ahora, no escogimos ser víctimas, somos víctimas simplemente porque un abandono estatal permitió que los grupos armados al margen de la ley, que no están de acuerdo con el actuar de un gobierno, incursionaran en los territorios y acabaran con un proyecto de vida y con la felicidad de mucha gente. Una persona que ha vivido los flagelos de la violencia, una persona que ha llorado y ha tenido sangre gracias al conflicto indeseable para esta sociedad. Jesús, mirándome fijamente a la cámara, ¿usted qué le diría y qué consejo nos deja en este programa? Bueno, lo primero que todo es que a nuestra juventud, a todos estos chicos y chicas que se están formando, es que primero piensen en ellos. Yo siempre, cuando tengo charlas con ellos, les digo, no piensen alrededor de su familia, piensen en la persona propia, que es ese niño o esa niña que se está formando, para mirar qué proyecto de vida es el que quiere. Porque si nosotros no nos formamos en el interior, pues la guerra no vale la pena. Las drogas sí que menos, porque como me duele, Andrés, ver chicos y chicas tirados en las calles, destruidos solamente, porque es que la guerra no es solamente las armas, la guerra también es la droga. Y decirles a ellos que tengan un imaginario, que se fijen en un concepto de vida personal y que lo proyecten, que lo saquen adelante, que no se dejen creer de cuentos de que les van a pagar mucha plata por acabar de pronto con la vida de otra persona, por irse a hacerle daño a otro, por ir a hacer un mandado ilegal a otro, sino que se proyecten solamente pensando en ellos, en el querer ser del mañana, en el querer ser de un país, porque creo que cada niño y cada niña tiene un imaginario de ser doctor, de ser abogado, de ser alcalde, de ser gobernador, pues que tengan en su imaginario eso y lo saquen adelante sin dejarse de creer del otro. Muchas gracias, Jesús, de verdad un gusto, un placer compartir con usted en esta noche. Gracias por acompañarnos. Este fue el 6º capítulo de la primera temporada de Diálogos con Andrés Ospina. Jesús Mario Corrales, de la Fundación Nuevo Amanecer. Para la próxima semana, un nuevo invitado, una nueva historia para que ustedes conozcan el adentro de estas personas que silenciosamente hacen una labor positiva para nuestra sociedad. Feliz noche para todos, como siempre con la producción de Alejandro Copete, la dirección y conducción de quien les habla, Andrés Ospina. Nos vemos en un próximo capítulo. Shopcenter.com.co, tienda multimarcas, solo originales, y en su primer aniversario, en este mes de junio, muchos descuentos y lo mejor para ti. Calle 13, número 1N87, local 1, Barrio El Prado. Shopcenter.com.co. Encuéntranos en nuestra página web, en Facebook e Instagram.